Bueno, entonces, si z no depende de x ni de y, es decir, si ustedes pueden desplazarse en cualquiera de las coordenadas geográficas de izquierda a derecha, de sur a norte, y eso no afecta el comportamiento de la variable z, entonces quiere decir que no hay una relación determinística entre las coordenadas geográficas y la variable de interés. Entonces ya simplemente seguiríamos en este escenario, seguiríamos al siguiente paso, que es el modelamiento de la dependencia espacial. Sin embargo, si vemos alguno de los comportamientos que nos sugieren acá funciones determinísticas, de esas funciones reales que nosotros conocemos, entonces lo que nosotros debemos hacer en esta primera etapa es encontrar alguna manera, claro, estadística, de capturar esta información, que es la información que estamos llamando determinística, y separarla de la información de dependencia espacial, que va a ser la que vamos a llamar estocástica o aleatoria. Lo más usado son los modelos clásicos de regresión que ustedes conocen bastante bien, que repasamos en clase. No quiere decir que sean las únicas opciones, básicamente cualquier otro método que ustedes consigan para estimar estas funciones es válido. Está muy de moda lo que es la regresión no paramétrica. No es difícil, hablamos de que íbamos a tratar de pronto de ver los kernels, ya miraremos entonces al final si nos queda tiempo de hablar de algunas otras cositas que se pueden considerar un poco más modernas, porque pues tratan de incluir al máximo toda la información. Fíjense que cuando hacemos nuestros modelos de regresión, lo que utilizamos es el método de los mínimos cuadrados. Entonces esta función está quieta allí y yo estoy tomando la distancia de cualquier dato a la función. La regresión no paramétrica, que es una opción bastante utilizada hoy en día, lo que hace es como hacer estas regresiones pero por pedazos, por trozos, ¿sí? Y a eso se le llaman los métodos kernel, los métodos de suavizamiento, splines, modelos lineales aditivos generalizados. Bueno, entonces vamos a hacer todo el método geoestadístico como se hace de manera clásica, y al final entonces veremos cuáles son las variaciones que de pronto con algunos avances nuevos de la estadística se pueden involucrar. A veces unos resultan complicando las cosas, y entonces pues por eso es que a pesar de que hay algunos avances que se podrían usar acá, en general sigue siendo usado simplemente modelos de regresión, e inclusive ni siquiera modelos de regresión complicados, sino modelos de regresión lineales y modelos más bien polinómicos en términos de las coordenadas geográficas. Por lo tanto, entonces estaríamos buscando el mejor modelo polinómico que describa mi variable de interés, que es z de s, y eso entonces estaría dado por un beta 0 más un beta 1 por la variable coordenada geográfica horizontal, más un beta 2 por la variable coordenada geográfica vertical, y de ahí en adelante empezamos a agregarle otros términos que pueden ayudar a explicar esa variación en términos de x y y. Por ejemplo, se le podría agregar un término cuadrático en x, un término cuadrático en y, e inclusive se le podría agregar una interacción. Sin embargo, todo eso que se le agrega, pues no es que necesariamente tenga que hacerse. Al contrario, si ustedes ven que con solamente estos dos, e inclusive solo con uno, es suficiente, entonces entre más pequeño el modelo es mucho mejor. Este modelo, por bueno que sea, no nos va a describir de manera perfecta la variable z de s ni estos comportamientos, entonces tendremos que tener en cuenta que siempre va a quedar algo en el término del error. Este modelo hará su mejor trabajo y nos dará la mejor aproximación que pueda con estos términos que le hemos incluido, pero algo nos va quedando para modelar en el último término, que es el término del error. Aquí estamos usando un polinomio de segundo grado, podría usarse hasta el polinomio de tercer grado,
y el polinomio del tercer grado entonces ya implicaría x a la 3, y a la 3, x a la 2y, y a la 2x, de pronto x a la 2, y a la 2, x a la 3, y a la 3. Entonces se puede crecer mucho, hay que ver si realmente se necesita. Entonces les recuerdo el principio de parsimonia. Entre menos términos se le involucren a un modelo, el modelo va a ser mucho mejor. Entonces cuando involucremos un término adicional, cada vez que involucremos un término adicional, comparemos cómo cambia el R cuadrado, cómo cambian las predicciones, qué tanto influye, por ejemplo, en las pruebas de análisis de varianza, en las tablas que estuvimos construyendo en clase de análisis de varianza. Miremos si realmente vale la pena incluir un término más o no, porque si no vale la pena, entonces si se va a subir por ahí un 0.005%, es algo mínimo, entonces no, digamos que no hay balance entre lo que se pierde al meterle una variable más y lo que se gana en predicción. Entonces el modelo entre más pequeño, mejor. Entonces hablaremos de que si solamente incluimos beta 0, beta 1x, beta 2y, estaríamos hablando de un modelo lineal el más sencillo de todos, de pronto su interacción. Ya cuando hablamos de incluir la variable elevada al cuadrado, ya sea la coordenada horizontal o la coordenada vertical, hablaremos de un modelo de segundo grado. A esto se refieren los software cuando les dicen si van a corregir por modelo de primer grado, por modelo de segundo grado, por modelo de tercer grado. Si se ve que el caso es este, donde es constante la media, entonces no hay que hacer ninguna de estas partes de aquí para allá, ni beta 1, ni beta 2, ni beta 3, ni beta 4, ni beta 5, ni el que usted pudiera incluirle de ahí en adelante resultarían significativos. Esos solamente son significativos cuando usted los ve directamente en los gráficos. En realidad, si el comportamiento es como el de la derecha, básicamente estamos diciendo que la media es constante y entonces el modelo se restringiría a esto, a la media. Entonces, cuando en R, por ejemplo, vamos a hacer algún trabajo estadístico, lo primero que nos va a preguntar es si vamos a asumir la media constante o si vamos a corregir por primer polinomio de primer orden o de segundo orden. Si la media es constante es porque lo que hemos visto es esto y entonces simplemente le calcula, pues internamente el programa, pues pensando que lo fuéramos a hacer a mano, uno calcularía la media y ya. Y ese sería entonces el modelo de regresión. Bien, entonces, sea el modelo que sea el modelo más pequeño, por ejemplo este modelo sencillo lineal, o sea el modelo largo de grado 3 o lo que sea, entonces lo que nos va a quedar es la información que tenemos de Z repartida en el modelo de regresión, parte determinística, y un error que todavía va a depender de la ubicación espacial, cosa que no hemos involucrado hasta ahora, la autocorrelación espacial. Fíjense que esto no es un modelo de regresión espacial. En ningún momento hemos involucrado ninguna relación de dependencia espacial. Solamente hemos considerado las variables geográficas como determinísticas y hemos hecho un modelo de regresión clásico. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar esa lista de residuales que nos queda en el modelo de regresión y ese va a ser nuestro nuestra nueva variable de interés. Entonces, pensemos que ahora, ya una vez hecho el modelo, tenemos la X, la Y, la Z, y aquí en Excel, en R, en lo que le hagamos, vamos a tener una lista de residuales. Esa lista de residuales va a ser entonces como si fuera una nueva muestra para nosotros. Pero no es cualquier muestra. No es cualquier muestra. Esa nueva muestra para nosotros va a sustituir para nuestro trabajo posterior a la variable Z. ¿Por qué? ¿Por qué la puede sustituir? Porque resulta que las características de dependencia espacial de ZDS son iguales a las características de dependencia espacial de EDS.
Y como esto ya no es una cosa estocástica, es una cosa determinística, no va a influir en la varianza espacial. Entonces, la dependencia espacial de ZDS no la pudimos modelar porque ella estaba influenciada por una tendencia, como lo vemos acá. Pero, aunque los gráficos de Z contra las coordenadas geográficas se mostraban así, ¿sí? Lo que podemos haber seguramente analizado, si ya hemos elegido este modelo de regresión o cualquier otro, es que cuando yo grafico los residuales contra X y Y, los residuales del modelo de regresión, ese modelo de regresión que escogimos paso a paso, al que le verificamos si le incluíamos o no un nuevo término, al que de pronto le evaluamos meterle un término cuadrático, una interacción y todo. Después de todo eso, de comparar errores cuadrados, de comparar análisis de varianza, decidimos que este es el modelo de regresión, quiere decir que este es el mejor modelo de regresión que hay para la tendencia que los datos muestren. Entonces, si yo he hecho el modelo de la mejor manera posible, en los residuales se debe traducir que ya los residuales no muestren la tendencia que mostraban los datos originalmente. ¿Por qué? Porque toda esa tendencia quedó en el modelo de regresión que ustedes hayan construido. Entonces acá, sean los términos que sean que ustedes hayan incluido, ya quedó tenida en cuenta toda la tendencia, y lo que sigue quedando entonces es lo que falta aún por modelar, donde nosotros vamos a empezar a modelar la dependencia espacial. Entonces esta información la tenemos que tener guardada, porque cuando nosotros vayamos a hacer ya los resultados finales, tendremos que devolvernos a la escala original, que era la de Z. ¿Sí? Entonces tenemos que tener guardado muy bien aquí el modelo de regresión con el que nosotros corregimos la tendencia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de pronto con una sola variable, de pronto solamente hubo tendencia en Y. Pero el hecho es que esto no nos sirvió para modelar la dependencia espacial por esa tendencia. Esa tendencia nos va a modificar los gráficos que vamos a construir ahora de covarianza, correlación, semivarianza espacial. Necesitamos tener un comportamiento así aproximado para poder pasar a la siguiente etapa. Bueno, entonces terminando de aclarar esto, fíjense que pasamos de un comportamiento, este es un comportamiento pues inventado, a ustedes les habrá pasado de pronto cualquier combinación de estas condiciones, de pronto en X no había, pero en Y sí había, solamente hubo que correr un modelo en Y, todas las posibilidades ya fueron exploradas y obtuvimos unos residuales que ya no tienen ninguna relación determinística con las coordenadas geográficas o con alguna otra variable de interés. Entonces vamos a partir realmente en un estudio geoestadístico ya a modelar la dependencia espacial, vamos a partir de la variable de media 0, de la variable que tiene media constante. Lo que pasa es que les digo de media 0 inmediatamente porque si viene de una regresión, entonces la media de los residuales es 0. Sin embargo, sí hay que hacer esa aclaración. De pronto no hubo que correr el modelo de regresión. De pronto la variable desde el comienzo mostró este comportamiento tanto en X como en Y. Entonces miramos cuál es la media de la variable. Supongamos que la media es 15. Muy bien, entonces la media es constante. Como la media es constante, no necesitaríamos hacer ningún modelo de regresión, entonces de una vez con la misma variable de interés iremos a empezar a modelar la dependencia espacial. ¿Sí? Estoy hablando de que los residuales tienen media 0 automáticamente cuando vienen los residuales, cuando esta nueva columna viene de los resultados de un modelo de regresión. Si la media es constante, entonces sencillamente calculamos la media y vamos a construir estos residuales restándole a cada dato su media para que quede de media 0. Eso sería, digamos, un procedimiento equivalente al modelo de regresión, solo que el modelo de regresión ahí es algo tan elemental como estimar su media y restársela a cada dato. En todo caso, estos residuales van a tener media 0. Pero fíjense que
hay unos procesos bien diferentes detrás. En uno hubo que hacer una serie de procedimientos estadísticos y de estimación, mirar pruebas de hipótesis y demás, y en el otro simplemente hubo que hacer la media y restarla. Ahora, si es el caso donde no hay ni siquiera que calcular la media sobre la muestra, sino que ustedes ya saben que la media de esa variable es, por ejemplo, 20, entonces usted ni siquiera tiene que usar la muestra para estimar la media. Esos son casos diferentes. En ese caso diríamos que la media es conocida. El ejemplo que pusimos en clase alguna vez es la temperatura media de un municipio pequeño. Ese claramente es una media que se puede conocer sin necesidad de ir a tomar nuevos datos, entonces ahí se podría considerar la media conocida. Bien, y eso es entonces lo que hay que decir en términos de tendencia, corrección de media y llevar la variable a una nueva variable de media, llevar la variable original, ¿no? La de interés, a una nueva variable que son los residuales que tiene una media constante en general. Entonces trabajaremos con media cero, ya sea restándole la media o los residuales obtenidos del modelo de regresión. Ahora sí tenemos que empezar a modelar la dependencia espacial. Entonces, para modelar la dependencia espacial habíamos alcanzado a hacer un ejemplo en clase, lo voy a recordar. El ejemplo que habíamos hecho era un ejemplo que solamente tenía una dimensión que era un ejemplo temporal. Entonces permítanme recordarlo un momento. Vamos a pensar, porque no quiere decir eso que es que las series de tiempo sean mucho más fáciles, ni mucho menos, ¿no? Los procedimientos tienen similaridad hasta cierto punto, pero más bien como al comienzo y eso, los métodos de predicción son distintos, pero para esta parte de entender cómo es lo de la dependencia espacial, de mirar las formas, cómo se grafica, cómo se modela, sí nos sirve ayudarnos inicialmente de la idea de una serie de tiempo, porque es que la serie de tiempo tiene la característica de que varía en una sola dimensión, por lo tanto varía en una sola dirección, mientras que cuando decimos nosotros que el proceso es espacial, ya aunque podría haber procesos espaciales en una dimensión evidentemente, da pie a que lo que más se usa es que sea en R2 y entonces estamos pensando que tenemos dos direcciones. Y en ese sentido, no solamente tenemos estas dos direcciones, porque estas dos son las direcciones guía, ¿no? Este es el sistema de coordenadas, sino que entonces ahora vamos a tener infinitas direcciones en las que la variable se puede mover. Acá solamente tenemos esta dirección. En cambio acá cada vez que tracemos un rayo, un ángulo diferente, es una dirección posible para la variable en el caso espacial. En el caso temporal solamente podemos movernos hacia adelante. Ahora, yo puedo preguntarme sobre algo que pasó atrás. Está bien, sí, pero solamente en esta línea. Entonces hay conceptos que ya posteriormente no van a ser equiparables entre las series de tiempo y los procesos espaciales. Pero miremos entonces a qué es que nos referimos con el concepto de dependencia temporal, por lo pronto. Entonces tenemos unos tiempos y tenemos la variable medida en unos tiempos. Supongamos aquí algún número. Entonces nosotros podemos empezar a emparejar. Recuerden que tenemos una sola variable, y como tenemos una sola variable, entonces cuando vamos a decir dependencia, entonces ahí mismo que pensamos en correlación, en covarianza, pues quedamos sin herramientas porque tenemos una sola variable, la variable z. Si la variable z es, por ejemplo, temperatura o precio de una acción en la bolsa, ¿con qué la vamos a comparar? Entonces recordemos, vamos a mirar dependencia espacial, pero realmente es autodependencia. A veces ya cuando uno avanza en el tema se le olvida el auto y uno dice, bueno, pero yo sé de qué estoy hablando, pero si quieren es mejor usar de todo el tiempo autocorrelación, autodependencia para ver que estamos modelando la dependencia espacial de una variable con ella misma.
Entonces, ¿qué se hace? Se construyen realmente unas variables auxiliares, que son las llamadas variables rezagadas. En este caso son variables rezagadas temporalmente. De ahí podemos hacer entonces tantas variables como el número de tiempos medidos nos permitan. Entonces, la variable z en el tiempo t1 tuvo una realización de 10. La variable z en el tiempo t2 tuvo una realización de 12. Entonces, la variable z en el tiempo t1, pensando que el tiempo 1 fue el primer tiempo donde se midió, no tiene un anterior, no tiene un tiempo t-1, porque apenas aquí se empezó a medir, antes no hay mediciones. Entonces, este 10 no tiene pareja porque no hay una medición tomada en el tiempo anterior a él. Entonces, en el tiempo 12, que es tomada en el segundo tiempo, yo ya puedo pensar en el tiempo anterior, porque el tiempo 2, su tiempo anterior es tiempo 1, y yo ahí conozco el dato que es 10. Entonces yo ya puedo pensar que el tiempo 2 tiene un tiempo t-1 que es 1 y por lo tanto es 10. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que yo tengo 5 observaciones en el tiempo, entonces yo puedo decir que el total de observaciones en el tiempo es 5. Pero cuando ya yo pienso, por ejemplo, en hacer un coeficiente de correlación, entonces estoy pensando en que solamente tengo 4 parejas. Entonces acá para hacer un coeficiente de correlación, realmente yo tengo que decir que n es igual a 4. ¿Pero cuál n? Porque después voy a tener otro n cuando haga t-2. Entonces yo tengo que expresar de alguna manera que este es n del rezago de tiempo 1. Porque cuando yo pase a la siguiente columna voy a buscar el rezago 2. Entonces me ubico en el tiempo 2. 2 tiempos atrás, ¿qué pasa? 1 y 2. 2 tiempos atrás no hay medición. Entonces él no va a tener su pareja. Pero cuando yo me ubico en el tiempo 3, 2 tiempos atrás es el tiempo 1. Entonces acá sí va a haber medición, que es 10, luego 12 y luego 13. Entonces yo puedo decir acá que el tamaño de la muestra, cuando yo comparo los rezagos de tiempo 2, es solamente de 3. Entonces fíjense que estos tamaños de la muestra van cambiando. Y ahora entonces en este caso yo estaría comparando este con este. El rezago de tiempo 2. Entonces yo haría el coeficiente de correlación entre estas 3 y estas 3, ¿cierto? Por parejas. Por lo tanto, no es ni igual los tamaños de muestra, no se puede entonces como generalizar a que todo es igualito a como cuando lo hacíamos entre dos variables realmente distintas. Cuando pensamos en estatura versus peso, son dos variables distintas. Posiblemente si tenemos 100 individuos a los que se les tomó el peso, a esos mismos 100 individuos se les tomó la estatura. Entonces tenemos ahí todo ese número de registros. Tenemos 100 registros de estatura, 100 registros de peso. Y cuando los vamos a emparejar para calcular el coeficiente de correlación, entonces tendremos 100 pares. Acá no, acá tenemos que mirar cómo es la variable con ella misma, cuántos pares hay, cuáles existen y cuáles no. Y fíjense que acá en el tiempo pues es mucho más claro. Acá tenemos un tiempo inicial que estamos llamando tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y tiempo 5. Entonces en esa medida, esos tiempos yo ahí los tengo perfectamente ubicados y yo estoy entonces emparejándolos. Entonces lo que dio aquí con lo que dio aquí. Y en este espacio, aquí no hay opción de dato. No hay opción de dato. Estamos pensando entonces que no hay opción de dato, es una serie de tiempo discreta. Si hay opción de dato en cualquiera de estos puntos, estaremos hablando de una serie de tiempo continua. Otro término que se utiliza bastante en series de tiempo es si la medición se hace de manera regular o no. Es decir, si hay una unidad de tiempo de separación entre ellas. En este caso, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. No lo podemos decir porque yo no les he dicho cuál es el tiempo 1. Si yo les digo, el tiempo 1 es, por ejemplo, las 3 de la mañana. El tiempo 2 es las 4. El tiempo 3 es las 5. El tiempo 4 es las 6. Y el tiempo 5 es las 7.
Estamos frente a una serie de tiempo medida de manera regular cada hora. Sin embargo, si los tiempos no son exactamente igualmente separados, entonces no es una serie de tiempo medida de forma regular. Entonces puede ser que el tiempo 1 sea a las 3 a.m., el tiempo 2 sea a las 5, el tiempo 3 sea a las 5:15, el tiempo 3 sea a las 8. Y el tiempo 5 sea a las 9. En este caso, las medidas no son tomadas de manera regular. Y en este caso, entonces, como está el dibujo, las medidas sí son tomadas de manera regular. En las series de tiempo es muy usual tomar medidas de manera regular. En las series de tiempo, por lo general, basta con poner un aparato, por ejemplo, en el caso ambiental o en el caso climático, con poner un aparato y el aparato automáticamente registra cada que uno lo deje programado, cada 15 minutos, cada 5 minutos, cada hora. Pero en el caso espacial, fíjense ustedes que encontrar este caso donde sean igualmente espaciadas, igualmente separadas, va a ser una cosa extremadamente rara. Esto es un caso que casi no se va a considerar. En general vamos a tener cosas como esta: desigualmente espaciadas, el diseño de muestreo espacial pues no va a tener nada que ver con una grilla regular perfectamente de medir cada metro, cada 2 metros, no, nada de eso. Además, espacialmente no suelen haber tantísimas mediciones como temporalmente. Y además, fíjense que en el caso temporal que nosotros estamos considerando acá, por ejemplo, si fueran precios de acciones, realmente es en tiempo discreto. Pero en el caso espacial que nosotros estamos considerando como el lugar donde ocurre la temperatura, el lugar donde va a llover, el lugar donde el pH es más de 4, entonces eso nos está registrando un espacio continuo. El ZDS va a ser entonces un continuo. En general va a ser un continuo. Por lo tanto, tampoco es que tenga mucho sentido. Hay gente que por ya práctica siempre está midiendo en una grilla, pero eso no le va a representar ninguna información nueva, inclusive ni siquiera va a ser muy útil, porque todas separadas de manera exacta me pueden hacer perder de comportamientos que sí de pronto yo observo cuando mido más cerca o cuando mido más lejos. Entonces no es en general el caso medir de manera regular cuando estamos hablando de variable espacial. Bien, entonces recordando las salvedades que hicimos en clase de que como es de todas maneras la misma variable, el mismo proceso estocástico, estamos pensando que la varianza de z de t es igual a la varianza de z de t menos 1 es igual a la varianza de z de t menos 2. Y si previamente hemos hecho la corrección del modelo de regresión y todo, entonces probablemente aquí lo que nosotros ya tenemos es e de t menos 1, e de t menos 2, e de t menos, perdón, e de t menos 1, e de t menos 2. Entonces, bueno, porque lo de la tendencia es igual en las series de tiempo que en el caso espacial. Lo primero que hay que hacer es corregir la tendencia. Entonces, posiblemente acá ya tenemos procesos de media cero. Y lo único entonces que tenemos que hacer es calcular la correlación suponiendo las varianzas iguales, que algo de eso entonces ya lo hicimos en clase y este ejercicio de series de tiempo, según recuerdo, ya lo hicieron. Sin embargo, si hay alguna duda o alguna pregunta, pues entonces ya la resolveremos, me cuentan. Entonces, hablo del coeficiente de correlación porque es lo más usado, lo que en general uno tiene más en la cabeza. Hemos hablado en clase que es el que se puede analizar, que la covarianza tiene unas unidades que no permiten análisis, y además pues los números tampoco permiten análisis porque no son acotados. Entonces pensemos en que vamos a graficar el que llamamos el correlograma. Entonces el correlograma, en este caso sería temporal, ¿no? Tiene en su eje horizontal
los rezagos, ojo, no los tiempos, los rezagos, y en su eje vertical la correlación encontrada en cada rezago. Los rezagos suelen denotarse con la letra H, tanto en el caso temporal como en el caso espacial, pero